Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Hanta Silva del canal Electrónica Hanta Silva. Espero te encuentres muy bien. Un fuerte abrazo para ti y para tu familia. En esta ocasión, muchachos, vamos a hablar un poquito de un concepto del cual muy poco se habla en la parte de electrónica de componentes. Se trata nada más y nada menos de la famosa reactancia capacitiva que tiene este tipo de componentes, los famosos condensadores o capacitores. La reactancia capacitiva se va a encontrar en cualquier tipo de capacitor, no solamente en capacitores de poliéster como estos, sino en cualquier tipo de capacitor. Vamos a ir a la mesa de trabajo para explicarlo de una manera detallada y por qué la reactancia capacitiva es tan importante para algunos proyectos de electrónica. Ya te lo voy a explicar porque tiene que ver también con la frecuencia de trabajo y todo eso. Suscríbete a este canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Seguimos avanzando y profesionalizándonos en el mundo de la reparación electrónica. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Muy bien, como se pueden dar cuenta, acá tengo varios elementos, ¿verdad? O varios componentes capacitores. Tengo básicamente uno de un horno de microondas, uno de una lavadora, un capacitor electrolítico de fuente conmutada, un capacitor de poliéster también de fuente conmutada. Y este también está en fuentes conmutadas. Es un capacitor que está en la parte de la línea alterna. Estos famosos capacitores CX, ¿ya? Bien, todos estos capacitores que tú ves acá o cualquier tipo de capacitor va a tener un concepto fundamental conocido como reactancia, reactancia capacitiva. Quizá ya muchos lo conocen, de repente otras personas no lo conocen, quieren saber qué es esto de la reactancia capacitiva. Porque con la reactancia capacitiva tú puedes hacer proyectos de electrónica, herramientas incluso para el taller de electrónica. Entonces, absolutamente todos los capacitores, como este, como este, como este, como este, como este, o como cualquier capacitor, sin importar su tipo, su tecnología, sus materiales de construcción o de fabricación, poseen reactancia capacitiva. Una fórmula, sus letras de representación, XC, así. ¿Ya? Siempre esta reactancia capacitiva siempre va a ser cuando se esté operando bajo una señal de corriente alterna. La reactancia capacitiva no es un componente físico añadido al propio capacitor, tampoco es un defecto del elemento electrónico, ¿verdad? Es una propiedad. Lo que es la reactancia capacitiva es simplemente una propiedad física inherente derivada del principio de funcionamiento de cualquier condensador o capacitor. Si lo definimos matemáticamente, es prácticamente la oposición que presenta un capacitor al flujo de la corriente alterna. Escúchame bien, al flujo de la corriente alterna debido a la carga y descarga continua de sus placas a través de su campo eléctrico. Eso es lo que es la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva es la oposición que ofrece cualquier capacitor, sea electrolítico, sea de microondas, sea de nevera, de lavadora, ¿verdad? La reactancia capacitiva es la oposición que ofrece el capacitor al paso de la corriente alterna ¿medida en qué? Medida en ohmios. En ohmios. Eso es la reactancia capacitiva. Sin embargo, como estamos hablando de ohmios, estamos hablando de resistencia, pero esta resistencia no opera como una resistencia común, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo curioso justamente de esta resistencia es que funciona al revés de las resistencias comunes. ¿Por qué? Porque esto va a depender de la frecuencia de trabajo. Depende de la frecuencia de trabajo. Depende de la frecuencia de trabajo. Ustedes saben perfectamente que en electrónica o en electricidad vamos a encontrar típicamente dos tipos de frecuencias, la frecuencia baja y frecuencias altas. En fuentes conmutadas vamos a tener dos tipos de frecuencia. Dos tipos de frecuencia o dos tipos de frecuencias. Baja, cuando hablamos de la baja, estamos hablando de 50 Hz
¿verdad? O 60, dependiendo de la línea. Y altas frecuencias que pueden superar por encima de los, por poner un ejemplo, solamente por poner un ejemplo, por encima de los 20 kHz. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Como te dije a ti, esta resistencia opera diferente a una resistencia común. ¿Por qué? Porque cuanto más alta es la frecuencia de la electricidad, va a cambiar más rápido por segundo. ¿Y qué es lo que pasa al cambiar más rápido por segundo? Menos se opone el capacitor. Entonces, al oponerse menos el capacitor, lo que va a haber en alta frecuencia es menor, vamos a ponerlo así, menor reactancia. Menor reactancia. Entonces, hablando de la parte de la baja frecuencia, ¿qué es lo que sucede? A alta frecuencia, menor reactancia en la parte de los capacitores y a menor frecuencia, ¿verdad? Cuanto más baja es la frecuencia, cambia más lento. En vez de cambiar rápido como en la alta frecuencia, cambia más lento por segundo, ¿verdad? Y ahí lo que va a pasar es que más se opone el capacitor. Y al oponerse más el capacitor, vamos a tener algo que se conoce como mayor reactancia. Es todo lo contrario, ¿te das cuenta? Mayor reactancia. Entonces voy a ponértelo aquí. A alta frecuencia, vamos a tener el resultado de menor reactancia. Menor reactancia. A baja frecuencia, mayor reactancia. Mayor reactancia. Ahí lo tenemos. Entonces, en los circuitos electrónicos, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una menor reactancia? Porque te estoy diciendo que en frecuencias altas hay menor reactancia. En circuitos electrónicos, cuando hay menor reactancia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la corriente alterna? Muchachos, va a fluir con mucho mayor libertad a través del circuito. Eso es lo que pasa típicamente cuando ustedes hacen, si ustedes quieren saber, por ejemplo, y aquí es donde yo quería llegar para que ustedes vean la importancia de la reactancia capacitiva de los capacitores. Las fuentes de alimentación conmutadas tienen frecuencias bastante altas, 20, 30, 25, 40, 50, 100. Mucha gente no cuenta con osciloscopio, entonces dicen, búscate un capacitor de poliéster de tanto voltaje con tanto nanofaradio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente al haber menor reactancia, ¿verdad? La corriente alterna va a fluir con mayor libertad a través del circuito. Entonces eso es lo que hace el capacitor. Va a bloquear la corriente o la componente DC y va a dejar pasar la corriente alterna. Y entonces tú le colocas un famoso foquito de neón y el foquito de neón va a empezar a titilar así, dándote a entender que ahí existe corriente alterna, es decir, por ende la frecuencia está presente. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, por qué se utiliza un capacitor de horno de microondas para hacer un probador de LED? Porque hay bajas frecuencias. Y al haber bajas frecuencias, ¿qué es lo que pasa con el tema? Acá, fíjate. Mayor reactancia. Y con esta mayor reactancia, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Prácticamente la corriente se va a disminuir bastante. Es imposible que con un capacitor en serie se te vayan a quemar las tiras LED de un equipo. ¿Qué les parece? Todos los capacitores tienen reactancia capacitiva. Todos. Solamente que algunos trabajan de manera diferente y que tiene que ver también con los tipos de frecuencia. Espero te encuentres muy bien, que te suscribas al canal, que le des like y lo compartas en alguna de tus redes sociales porque seguimos avanzando en el conocimiento. Un fuerte abrazo y bendiciones. Espero que con esta explicación te haya quedado un poquito más claro la reactancia capacitiva. Bendiciones para todos.